El 20 de diciembre de 1973, 10 dirigentes de comisiones obreras se sientan en el banquillo de los acusados. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 12 y los 20 años de cárcel por un delito de asociación ilícita y por ser los dirigentes de una organización ilegal, en el que fue el proceso más famoso de todo el franquismo, el 1001. A partir de los años 60, España vivía un despegue económico. Los diferentes planes de industrialización de los gobiernos tecnócratas comienzan a generar cambios en la sociedad. La emigración del campo a la ciudad con la industrialización que empieza en los años 60 con el plan de estabilización es lo que crea las condiciones para el surgimiento de un nuevo movimiento obrero que fue Comisiones Obreras. Gente joven que no estaba machacada por los recuerdos de la guerra, etcétera, que eran hijos de los vencidos, pero había también hijos de los vencedores, es decir, había una mezcla de gente joven que no había sufrido las consecuencias de la represión de después de la guerra. La aparente bonanza económica choca con un aumento de las desigualdades. Las reivindicaciones de los trabajadores van pasando poco a poco de cuestiones laborales, salarios, jornadas de trabajo, a la denuncia política, libertades sindicales y políticas. Los trabajadores no se movilizaban por consignas de los partidos, se movilizaban porque Comisiones Obreras en las empresas, en las fábricas, en las obras, hacía asambleas, discutía con los trabajadores la necesidad de movilizarse por reivindicaciones muy concretas del convenio colectivo, de las reclamaciones salariales, etcétera, y entonces es cuando la gente se movilizaba, no se movilizaba por consignas de partidos. Y uno de los documentos que se conocen de aquella época del Ministerio del Interior decía literalmente que esa organización, como se le deje y se le deje crecer, va a terminar sumiendo en el caos al régimen. La Brigada Político-Social, brazo ejecutor del Tribunal de Orden Público, quiere descabezar a las comisiones obreras y lo consigue el 24 de junio de 1972. Ese día, a las afueras de Madrid, en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón, donde está convocada una reunión clandestina de los máximos dirigentes del sindicato, allí detiene a la cúpula, en un intento de romper la organización. Pues claro, empezamos inmediatamente a preparar el juicio y vemos que las penas que piden el juez instructor es de 20 años, únicamente por una reunión ilegal en que se había producido además en un convento de los Oblatos. Entonces había que ver cómo nosotros ese juicio hacíamos que concurriera con toda una serie de movilizaciones que se estaban dando en las fábricas, que se estaba dando en toda la sociedad, para llegar al juicio y poner en el tapete lo que suponía el delito de reunión ilegal, de asociación ilegal, de manifestación ilegal, por la que se pedían 20 años. Es decir, lo primero que pensaron los dirigentes de comisiones obreras es que ya que la petición de penas y las sanciones que contra ellos solicitaban eran tan fuertes, que merecían por lo menos una respuesta igual de fuerte, igual de contundente. Y la respuesta esencial fue ampliar el abanico político a toda la oposición política dentro de las defensas. Bueno, el juicio 1001 fue un momento muy importante porque sintetizaba la reivindicación de los derechos más elementales de los trabajadores, el derecho, y de los ciudadanos, el derecho a reunirse, el derecho a formar sindicatos libres, y hay que decir que España ya bajo el franquismo pues había firmado los convenios de la OIT, y eso lo habíamos estado defendiendo en orden público, ante el Tribunal de Orden Público, ante los consejos de guerra durante mucho tiempo, durante años. Y fue, yo diría, la síntesis de todo, por eso fue tan importante. Y luego se añadió otro elemento más, que fue el dramatismo del día. Apenas a 2 kilómetros del tribunal, el coche donde iba el Carrero Blanco es alcanzado por una explosión que lo lanza al tejado de la iglesia de los jesuitas de la calle Claudio Coello, con el resultado de la muerte del presidente del gobierno. Entonces el juicio queda totalmente sobredimensionado y no se corresponde con lo que marcan siempre la justicia en cualquier país civilizado, que es que se tiene que hacerse en un marco de neutralidad y de frialdad respecto a los acusados. Las numerosas personas que están reunidas a las puertas del tribunal conocen también la noticia con la consiguiente conmoción
y empiezan a ser dispersados por la policía. Todos se niegan a irse, y sobre todo sus mujeres y familiares, hasta que no se les confirma su seguridad. Ante los acontecimientos, los abogados solicitan la suspensión del juicio. La contestación del presidente del tribunal, Mateu, fue: «Yo no solo no suspendo el juicio, sino que, si por mí fuese, los fusilaría a todos». A mí me dijo, Eugenio Herrera, el fiscal a mí me dijo que, me lo dijo después, que tenía preparada una nueva calificación a presentar en el juicio bajando la penalidad. Pero, como llegó por la mañana la noticia de la muerte de Carrero, que ya le dieron orden desde arriba, debió ser Herrero Tejedor, que me parece que era el fiscal general del reino en ese momento, Herrero Tejedor le dio orden de que mantuviera la calificación, por eso fue tan dura. Pero en aquella situación el fiscal se cayó como un muerto, ni modificó ni nada, y le cayeron los 20 años y un día que les pedían a casi todo. Entonces aquello fue un golpe terrible. Y empiezan a cumplir las condenas. El hundimiento moral que supone aquello, especialmente para un preso común, para nosotros pudiera haber hecho también mella, pero no hacía porque éramos conscientes de que estábamos allí por una causa justa y por lo tanto eso era parte del pago que la sociedad franquista nos obligaba a pagar por nuestra, digamos, desvergüenza contestataria. Bueno, por supuesto pasaron a la cárcel y la comunicación nuestra era de dos tipos. Yo sobre todo me encargaba de dos cosas. Por un lado, de contarle la vida política, lo que estaba pasando, las movilizaciones, y luego, como decían ellos, Cristina nos trae la vidilla, porque yo le contaba de sus mujeres, les hacía fotos a las mujeres, se las pasaba clandestinamente, le pasábamos la propaganda. Era gente muy joven y era gente que de repente les cayó un asunto tan sumamente grave como era ser la dirección de comisiones obreras. Los abogados preparan los recursos sobre la sentencia. El objetivo es lograr una disminución de las penas. La vista en el Supremo se fija para el 11 de febrero de 1975. Se inició la vista ante una masiva afluencia de público y con una numerosa presencia internacional de organizaciones sindicales, juristas y parlamentarios. El tribunal rebaja sustancialmente las penas, incluso 4 de ellos quedan en libertad. Nosotros, en el momento en que el Supremo revisa nuestras condenas, nos condena a 2 años, 3 meses y 1 día a los de menor condena, hasta 6 años a los de mayor condena, pero estamos en huelga de hambre ante la inminencia de esa revisión por parte del Supremo y nos sacan directamente de la enfermería a la calle, sin cumplir con lo que es el protocolo de la propia institución penitenciaria, que pasar huellas y demás. Se había cuestionado abiertamente al régimen, lesionando gravemente su imagen pública. Se había puesto al descubierto el verdadero rostro represivo de sus estructuras y se había ganado la batalla de la opinión pública, nacional e internacional. El régimen se desmorona. Desde la cárcel, los todavía presos siguen con expectación las noticias que llegan del exterior. En Carabanchel, los presos políticos cuentan con un aliado de excepción, una pequeña radio. Esto les hace poder seguir los acontecimientos, la caída de Allende, la revolución de los claveles y, por supuesto, la anhelada muerte de Franco. Saben que el final es irreversible. El indulto recientemente concedido no cubre ninguno de estos objetivos. En lo humano, porque no libera a casi nadie. Es decir, de entrada de las cárceles de presos políticos no saldrán con el indulto actual más de un 25%. De los exiliados no podrán regresar y, lógicamente, porque además no solamente no cierra esa perspectiva, sino que de enfrentamiento, sino que la deja intacta. La amnistía vendría después, como vendría el reconocimiento de que sin comisiones obreras, sus dirigentes, su gente y su lucha, la llegada de las libertades habría sido mucho más difícil. Pero quien trajo la democracia a España son miles y miles y cientos de miles de personas anónimas, que eran las que paraban las fábricas, paraban las obras, hacían manifestaciones en la universidad,
o en los colegios, es decir, muchísima gente que nunca ha salido en ningún libro de historia, ni saldrá en ningún libro de historia, pero que son los que realmente trajeron la democracia a España, es decir, un sector de la sociedad española, bueno, muy amplio, que se enfrentó a la dictadura y que hizo inviable que continuara.